Nosotros hacíamos denuncia, iban de acá a la dirección de bosque, a la delegación acá, y de acá iba Esquel. Entonces, después de varias denuncias que hicimos, mandaron unas fax donde nos pedían el título de propiedad. ¿Qué título de propiedad si el mismo Estado, el mismo gobierno, es el que se niega a darnos? Entonces nosotros nos sentimos muy mal por todo lo que ellos están pidiéndonos, algo que es imposible. Y es imposible y siempre ganan ellos porque el título no lo vamos a tener. Igual y se contradicen solo, porque nosotros somos una comunidad mapuche originaria y las comunidades originarias no necesitan título ni permiso de ocupación ni nada, porque somos preexistentes al Estado. Motoco era mi bisabuelo, el primer poblador que llegó a la zona. Por eso se llama Cerro Motoco, Río Motoco. Este es nuestro origen, nuestro. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que otro venga de afuera, que no tenga nada que ver con nuestra cultura y venga a quedarse con lo que es nuestro? Que se adueñe de nuestros recursos. Y ahora él mismo también nos empezó a correr el alambre. Esta es una sola parcela, desde allá donde empezamos y sigue un poco más allá, no sé si habrán 100 metros más para allá. Es una sola parcela. Y ahí se nota cómo el tipo corrió el alambre, corrió y Cora ahora vino por la parcela que supuestamente dice que es de él y empezaron de aquel lado. Fatorini le hacía notas al IAC porque nosotros tenemos el expediente y sabemos ahí todo lo que hizo. Entonces este tipo fue corriendo el alambre y el IAC le daba bolilla a ese tipo, porque decía que él iba a ser el gran, que iba a cambiar la historia de los... No como acá, que la gente de acá lo único que hace es criar animales. Entonces el IAC le dio todo, le cedió toda la tierra de mi tío a ese tipo. Mi tío pagaba impuestos inmobiliarios, todo. Cuando este hombre corría el alambre, mi tía venía y con la motosierra le tiraba el alambre. Entonces en una noche, después que carnearon una vaca, no sé, hubo asado, vino mucha gente a pasar el día. A la madrugada a la tía le hicieron eso, no la mataron. Pasaron 4 años y el tío, que sabiendo que era todo bien planeado, sabiendo que mi tía era la más fuerte, la más firme acá, la que peleaba, al quedarse solo el tío, era más fácil. El tío era viejito, un hombre que nunca discutía él por sus derechos, él como que le decían hacer esto y él lo hacía. Bueno, apareció miedo, igual, ¿no? Sí, con mucho miedo. Y apareció tirado en el río. Y hace poco tiempo vimos el expediente del tío. Para la justicia quedó que estaba depresivo y se tiró al río. Pero para nosotros no. Para nosotros lo tiraron al río. Entonces nosotros, por la memoria de ellos, de los tíos, tenemos que luchar y seguir luchando y no negociar con estos sinvergüenza. Buscan que nos cansemos de todas las cosas que nos hacen. Pero bueno, nosotros nos cansamos, pero tomamos un poco de energía y seguimos. Porque es nuestra madre tierra la que nos da la... ¿Se sienten solos o...? No, nos sentimos acompañados por las mismas comunidades del lugar y por vecinos. Hay mucha gente que vino a vivir de afuera. La gente local es como que le tiene miedo a hablar porque le van a sacar la tarjeta social, no le van a dar más la cajita, la comida que le dan, le van a sacar el plan trabajar. Entonces la gente de acá, del lugar, no nos apoyan porque tienen miedo. Y a nuestros tíos igual, con el miedo, ya viene de hace muchos años, de mi abuelo. Mi abuelo, que era hijo de mapuche, no le enseñó a los hijos por ahí el idioma, el hablar. El mismo miedo hizo que la cultura quedáramos pobres en cuanto a la cultura. Pero por hoy, con todo lo que nos hacen, nosotros nos agarramos
de las cosas que se perdieron, y que por ahí hay cosas pequeñas que en las casas no se perdió. Entonces, bueno, de eso tenemos que estar bien firmes en eso. Y no olvidarnos de quiénes somos. Al contrario, de cada vez decir más, yo soy esto. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué tanta discriminación con nosotros? Por ejemplo, cuando vino ahora el apoderado de Cor, que es Nosokowski de apellido, y nos dijo si los mapuches vinieron de Chile. Un tipo que no sabe. Mi pariente le dijo, ¿y de dónde vinieron los gringos? ¿No vinieron del otro lado también? Al menos los mapuches, los chilenos estaban acá cerca, es un solo territorio. Y siempre fue así. Los pueblos cercanos iban en todo, ya es la historia así. Cruzaban las cordilleras, pero no había límite. Y bueno, si el mapuche de allá cruzó para acá, es lo mismo, es el mismo territorio. Y esa gente no lo quieren entender eso. Entonces no vamos a quedarnos, a conformarnos porque vos que nos diga, le damos otra parcela y dejen que Cor se lleve esto. No, hagan las cosas bien, tienen que hacer las cosas bien. Hay leyes que nos amparan y nos vamos a agarrar de esas leyes. No se nos dio participación y bueno, Cor va a tener que pagar todo el daño que nos ha hecho por los 40 y pico de años que no nos dejó tener animales, nos arruinó la tierra, y va a tener que pagar todo eso. Hay mucha gente y comunidades mapuche y vecinos que nos acompañan, y seguiremos así, firme hasta el final, porque tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos pasen el miedo que tuvieron por ahí los tíos, que a ellos después uno tiene que seguir firme para que ellos estén bien el día de mañana. Buenísimo.